Gracias y paz, hermanos. Que el Señor le bendiga. Bueno, gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado y por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa para adorarle hoy, el día del Señor. Y damos gracias por eso. Como ya saben, estamos en el libro de Filipenses y hoy ya estamos en la recta final del libro de Filipenses. Hoy vamos a entrar en el capítulo 4. Así que ya estamos terminando este libro. Y hoy vamos a ver del versículo 1 al 7 del capítulo 4 de Filipenses. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad que tú nos muestras, Señor, cada mañana. Gracias, Señor, por el día de hoy, que es tu día, Señor, y estamos celebrando, Señor, aquí en tu casa para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, quien es, Señor, nuestra guía, pueda, Señor, revelarnos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, el día de hoy. Ayúdanos a tomar tu palabra, Señor, en serio, a saborearla, Señor, a masticarla, y que sea un alivio, Señor, para nuestras vidas. Señor, que todos nuestros sentidos, Señor, puedan estar prestos a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Recordando la serie Participantes de la Gracia. Ese es el título de la serie de Filipenses. Y vamos a leer entonces Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y dice así, me siguen. En la lectura dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La posición de firmes, ustedes saben que en los ejércitos muchas veces se le dice a los soldados firmes. Y buscando ahí en el internet, dice que la posición de firme es la posición inicial en que se debe encontrar al soldado para ejecutar la totalidad de los ejercicios
y rendir honores a alguna autoridad. Repito, la posición de firme es la posición inicial en que se debe encontrar al soldado para ejecutar la totalidad de los ejercicios y rendir honores a alguna autoridad. Y el día de hoy vamos a ver que debemos estar firmes en el Señor para ejecutar 4 ejercicios que se desprenden del texto, y hay muchos más a través de la palabra, pero vamos a ver 4, recordando que debemos estar firmes en el Señor. Y ese es el título de la predicación de hoy: Estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Y dice el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Aquí el apóstol Pablo no deja de mostrar su amor, su aprecio, su cariño por los hermanos filipenses. Él, durante toda la carta, él ha venido mostrando ese amor que él siente por los filipenses. Y aquí lo podemos ver cuando dice: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y es que el amor entre hermanos es algo que no se puede evitar. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú no podrás evitar amar a tu hermano. No se puede evitar. Es visible que nos amamos. Es natural entre hermanos que nos amamos. Como dice Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto lo van a conocer, que somos hijos de Dios, que somos discípulos. ¿En qué? Si se tienen amor los unos a los otros. Así que eso es natural. Te nace el amar a tu hermano. Pregunta para nosotros: ¿puedes tú decir las mismas palabras que el apóstol Pablo se las puedes decir a tu hermano? Hermano mío, amado, añorado. Hoy que viniste a la iglesia y que tenías una semana sin ver a tus hermanos: hermano mío, amado y añorado, te añoré, te extrañé. De repente no eres tan expresivo, puede ser, tu personalidad no es así de ser tan expresivo, pero sientes ese ferviente amor por tu hermano que de una u otra forma lo demuestras. ¿Hay ese amor en ti? Puede ser que no lo digas, pero de alguna u otra forma demuestras ese amor hacia tu hermano. El apóstol también dice otras palabras, otras 2 palabras. Dice que ellos son gozo y corona mía. Y es que para Pablo, todos los logros espirituales de los filipenses eran su mayor galardón. Eran como un premio para Pablo. Todo lo que los filipenses habían logrado espiritualmente era un logro para Pablo, un galardón. Eran causa de gozo para él. Como también lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 19 al 20, dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida?
pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Así que para Pablo, los filipenses eran su gozo, su gloria, su galardón. De repente en algún momento tú que has predicado a otros la palabra y que hoy en día puedes ver fruto de ello en esa persona, te sientes bien, te sientes feliz por tu hermano, por los logros espirituales que ha logrado. Bueno, ese mismo sentimiento es el que tiene Pablo por los filipenses. Al inicio del versículo hay una frase que conecta todo lo dicho en el capítulo 3 con lo que se va a decir ahora en el capítulo 4. Esa palabra es así que. Esa palabra así que también puede ser traducida como por lo tanto o por eso. Estén así firmes en el Señor, que es la última parte del versículo. Así que estén así firmes en el Señor. O por lo tanto, estén así firmes en el Señor. Así que, si hacemos como un resumen de la última parte del capítulo 3, conectándolo con el capítulo 4, diría algo así. Como seguimos adelante hasta llegar a la meta, siendo imitadores de Cristo y de los que dan un buen ejemplo, y ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, así que, o por lo tanto, estén así firmes en el Señor. Estén así firmes en el Señor. Así firmes en el Señor, esa palabra griega usada aquí, traducida como estén así firmes, se usaba frecuentemente para describir a un soldado que cumplía su deber en el puesto asignado. Esa frase, estén así firmes, era una frase utilizada para describir a un soldado que cumplía su deber en el puesto que se le había asignado. Y Pablo, una vez más, va a enfatizar la importancia de estar firmes, como lo habló en el capítulo 1, versículo 27. La pregunta para nosotros es, ¿estamos cumpliendo nuestro deber como soldados de Cristo, estando firmes en el Señor? ¿Estamos cumpliendo nuestro deber como soldados de Cristo? Bueno, en los próximos versículos vamos a ver 4 ejercicios o 4 acciones de un creyente que está firme en el Señor. Y en el versículo 2 vamos a ver la primera. Ese primer ejercicio de estar firme en el Señor es firmes en la unidad. Firmes en la unidad. Y dice el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Bueno, no parece, era que en la iglesia de Filipos habían 2 hermanas que tenían ciertas diferencias. No se nos explica o no se nos especifica cuál era el problema en sí, pero Pablo lo que sí dice es que él ruega que vivan en armonía. Él ruega que vivan en armonía. En otras traducciones, para Filipenses 4:2,
cuando dice que vivan en armonía, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Esa es otra traducción. Que vivan en armonía o que sean de un mismo sentir en el Señor. Y si hacemos una recapitulación desde el capítulo 1 de Filipenses y nos vamos por todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta llegar al 4, vamos a ver por qué Pablo enfatiza mucho este tema de ser de un mismo sentir entre los hermanos, de un mismo sentir, y lo repite y lo repite. Filipenses 1:27 es uno de los versículos escogidos. Al estar firmes promoviendo la unidad, cuando dice firmes de un mismo espíritu. Ahí comienza Pablo. Firmes de un mismo espíritu, comienza a decir Pablo a los filipenses. Luego, en Filipenses 2, versículo 2, Pablo dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipenses: oigan, sean de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Sigue hablando de la unión y la unión. Dedicados a un mismo propósito, a una misma meta. Enfóquense, le dice Pablo. Allá, eso es lo que deben hacer. Dice el capítulo 2, versículo del 3 al 4, ahí mismo, del 3 al 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Algo está pasando. En el capítulo 2 Pablo está diciendo aquí que, ¿por qué Pablo le manda esto a los filipenses? Le está diciendo: oye, no hagan nada por egoísmo o por contienda o por vanagloria. Y ahí nos quedamos, wow. Filipenses 2:5, versión Reina Valera del 60, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Bueno, más adelante dice que ese sentir era que Jesucristo se humilló. Así que tenemos que tener ese mismo sentir, humillarnos. Filipenses 2:14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Bueno, Pablo me está hablando que seamos de un mismo sentir, un mismo espíritu. Y ahora me está diciendo que, bueno, que dejemos las murmuraciones, las discusiones. Como que Pablo nos está preparando para algo. En este caso, a los filipenses. Filipenses 3, del 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, llega al último capítulo 4 de Filipenses, y Pau mete el tema de Evodia y Síntique. Estas dos mujeres eran hermanas en Cristo. Pablo nos cuenta que estas mujeres habían compartido con él sus luchas en la causa del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 3. Y cuyos nombres están en el libro de la vida. Y es por eso que Pablo ruega no una sola vez, ruega 2 veces.
En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique. Y en el versículo 3 dice, ruego a ti, fiel compañero, que me ayudes, que ayudes a esta mujer. Hay comentaristas que hablan de que posiblemente se estaban formando dos grupos en la iglesia. Por esta discusión, por estas diferencias entre estas dos mujeres que posiblemente tenían algún tipo de liderazgo en la iglesia. Nosotros en la iglesia, especialmente aquí, en Pacora y en el Naranjal, no estamos exentos de estos tipos de diferencia entre los hermanos. Si fuese el caso de una diferencia doctrinal básica, fundamental, esto debía tratarse de inmediato y confrontar a aquel que no está de acuerdo con esa doctrina fundamental del Evangelio. Por ejemplo, la Trinidad, la humanidad de Cristo, la deidad, su deidad, la salvación solo por gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que este no es el caso, ya que fuese un motivo primordial de apartar a aquel que no va de acuerdo a una doctrina fundamental, si es que no se arrepiente después de haber hablado y conversado para tratar de alcanzarlo y de buscar su arrepentimiento. Si esa persona que está trastocando una doctrina fundamental y está alborotando a la iglesia diciendo alguna mentira, hay que atacar ese tema de inmediato. Y si no se arrepiente y sigue, y hablando con el hermano, y hablando y tratando de convencer al hermano, sigue así, no es un tema para, no, sean de un mismo sentir, no. Ahí sí ve, no puede estar con nosotros. Yugo desigual. Pablo también es muy enfático en eso. Al que predica otro evangelio, ¿cómo se le debe llamar? Anatema, Gálatas. Otra carta de Pablo. Así que Pablo es muy enfático con las personas que están predicando otro evangelio. Pero parece que este no es el caso. Puede que hayan sido algunas diferencias personales entre estas dos hermanas, o también alguna diferencia entre una doctrina no fundamental, que podrían ser, le doy ejemplos, el cuidarse o no cuando estás casado, el comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, como Pablo lo menciona, o temas escatológicos de cuándo viene Cristo, si antes, después. Lo importante es que creamos que venga. Cristo viene. ¿Sí? No, que si eres premilenialista, posmilenialista, amilenialista, eso no es fundamental. Sí que puede ser que su diferencia hayan sido personales o de alguna doctrina no fundamental. Lo que sí sabemos es que tenían una diferencia. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si tenemos diferencias? Que las hay y las habrá. Vamos a tener diferencias. No pensamos igual en temas varios. La respuesta está aquí mismo en Filipenses. Por encima de cualquier diferencia que puedas tener, escuchen bien, por encima de cualquier diferencia que puedas tener, por encima de todo,
debe estar el Evangelio. Por encima de tus diferencias, por encima de todo, debe estar el Evangelio. Pablo nos dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que nos debe unir y debe prevalecer por encima de nuestras diferencias. ¿Qué es más importante? ¿La diferencia que tenemos o luchar unánimes por la fe del Evangelio? ¿Qué es más importante? Luchar por la fe del Evangelio. Si sabemos cuál debe ser nuestra prioridad, nuestras diferencias no se sobrepondrán sobre aquello por lo que luchamos juntos. Repito, si sabemos cuál debe ser nuestra prioridad, nuestras diferencias no se sobrepondrán sobre aquello por lo que luchamos juntos. Buscaremos la forma de vivir en armonía y buscaremos siempre el perdón. Eso es lo que va a prevalecer. Recuerden, esto es hablando si tenemos diferencias personales o alguna diferencia entre una doctrina no fundamental. Este pasaje también nos muestra no solo que los creyentes deben buscar armonía, paz y reconciliación por medio del perdón, sino que también en ocasiones se requerirá la intervención de los líderes maduros para restaurar una relación. Y dice el versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si hay un conflicto entre hermanos, siempre será sabio y prudente buscar un mediador lleno del Espíritu Santo para ayudar en medio de esa situación. Busquemos hermanos sabios y prudentes que hablarán de parte de Dios usando su palabra. Y eso siempre va a ser sabio. Buscar un mediador. Si es que no es posible arreglar la diferencia entre los dos hermanos, bueno, busquemos un mediador prudente, sabio, lleno del Espíritu Santo, para que intervenga. Aquí el apóstol Pablo le dice fiel compañero. No se sabe quién era este hermano, posiblemente era uno de los ancianos de la iglesia o un diácono. Lo importante es que Pablo confía en este hermano, le dice fiel compañero y le ruega que ayude a estas dos mujeres. Así que hermanos, si en algún momento llegamos a tener una diferencia con otro hermano, estudien nuevamente en su totalidad el libro de Filipenses. Es un libro clave para saber cuál debe ser nuestra prioridad por encima de nuestras diferencias. El ser de un mismo sentir, el trabajar juntos, unánime, luchando por la fe del Evangelio. Eso es lo que debe prevalecer, no nuestras diferencias, porque las habrá.
A mí me gusta el color rojo, al hermano le gusta el azul. Y unos quieren pintar la iglesia de un color y el otro del otro. Siempre va a haber diferencia. No por eso vamos a estar peleando aquí como perros y gatos porque... ellos son los del color rojo y estos son los del color azul. Vamos a dividir la iglesia entonces. Iglesia bautista del color rojo, iglesia bautista del color azul. No, no tiene sentido. Segundo punto, firmes regocijándose en el Señor. Firmes regocijándose en el Señor, versículo 4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Regocíjense cuando las cosas salen bien. Regocíjense cuando te vaya bien económicamente. Cuando tengas mucha plata en el banco, entonces regocíjate. Pablo no dice eso. Pablo lo que dice, regocíjate siempre y en el Señor. Y dice siempre. No cuando te vaya bien, cuando todos tus hijos están sanos, ahí te regocijan, el Señor está contento, estás alabando y estás todo bien. Siempre en el Señor. Pablo, pero esto es fácil decirlo. Pero en la práctica suceden muchas cosas. Recordemos que Pablo, que está escribiendo esto de regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. Pablo no está escribiendo esta carta desde un hotel en Playa Blanca, ¿no? Él no está escribiendo esa carta desde allá. El apóstol Pablo escribe la carta desde la cárcel. Él está preso, privado de libertad. Así que para Pablo las circunstancias no tenían nada que ver con el regocijarse en el Señor, con el gozo del Señor. Pablo estaba en la cárcel y él estaba diciendo regocíjense en el Señor. Así que las circunstancias, no. Tus circunstancias pueden cambiar, son cambiantes. Muchos en la pandemia perdieron su trabajo. Las circunstancias cambian. El gozo en el Señor debe permanecer siempre. Ya sea que estés sano o enfermo, que seas hallado en el Señor. Repito, ya sea que estés sano o enfermo, que tú seas hallado en el Señor. Ese debe ser nuestro gozo, el ser hallado en el Señor. Esto implica que la meta final de nuestro regocijo nunca puede ser nuestra circunstancia. Repito, la meta final de nuestro regocijo nunca puede ser nuestra circunstancia. Si nuestro gozo se deriva primeramente de nuestras circunstancias, entonces cuando éstas cambien, nos sentiremos abatidos. Nuestro gozo debe estar puesto en el Señor. Esto es lo que nos capacita para vivir por encima de nuestras circunstancias. ¿Qué pasa si nuestro regocijo, nuestro gozo depende de las circunstancias? Ejemplo, en la iglesia. No, es que lo que pasa es que en esta iglesia, mira que hay luces y está todo bonito, y cantan, y hay juego de luces, pam, 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 pam. Y yo me siento gozoso aquí en esta iglesia, por las luces y el cambio y toda la cosa, pantallas por todos lados. Estoy
regocijados en el Señor. Y de repente se van las luces y se van las pantallas y se va todo. Entonces, como tú dependes de las circunstancias, entonces ya no vas a estar regocijado, ya no vas a estar gozoso, porque no hay pantalla, porque no. Como dice Nehemías 8:10, nueva versión internacional, dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto es lo que nos capacita para vivir por encima de nuestras circunstancias. Ese regocijo es nuestra fortaleza. Y vamos a poder vivir por encima de las circunstancias, porque nos regocijamos en el Señor, quien no cambia. Él no cambia. ¿Cuándo hemos de regocijarnos en el Señor y durante cuánto tiempo? Bueno, el texto da la misma respuesta a ambas preguntas y la respuesta es siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuánto? Siempre. Es posible obedecer a este mandato porque la base de ese regocijo no cambia. Las circunstancias cambiarán, perderás a un ser querido y te pondrás triste, pero incluso en medio de nuestras lágrimas podremos regocijarnos porque nos regocijamos en el Señor. Él no cambia y por eso nos regocijaremos en el Señor siempre, como dice Pablo. Por eso. Porque nuestra mirada está en los cielos, en el Señor, no en las circunstancias. Como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Estábamos en Éxodo. ¿Qué ellos miraban? No, que no hay agua, que estamos en el desierto, que hace mucha calor, que mira cómo nos tienen, mejor no hubiéramos quedado allá, estábamos mejor allá. Ellos estaban mirando las circunstancias. Su gozo dependía de las circunstancias. Nos están liberando. ¡Wow! Hace calor, hace sed. Ya. No hubiéramos regresado mejor. ¿Para qué nos sacaste? Y era una quejadera, y una quejadera, y una quejadera. Por eso la palabra dice que poner la mirada en los cielos. Pon la mirada en el Señor. Regocíjate en el Señor. No en las circunstancias. Gozaos no por las circunstancias, sino en el Señor. Y si es en el Señor, ese gozo será para siempre. Si es en el Señor. Ese gozo, ese regocijo será para siempre. Así que podamos regocijarnos con gran gozo en aquel que sin haberlo visto, creemos en Él. Que nos regocijemos en Él, sin haberlo visto. Pero regocijémonos en Él, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice: a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. De esa forma debe ser nuestro regocijo. Firmes en la bondad. Versículo 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa bondad que habla Pablo implica ser gentil y amables. A muchos de nosotros en la iglesia se nos desborda la bondad en la iglesia. Hay mucha bondad en la iglesia. Uno dice, ¿de dónde sale tanta bondad?
Y son muy amables con los hermanos. Hermano, ¿quiere una tacita de café? Mucha amabilidad. Pero, ¿y en la casa? Ajo. Puede ser que ahí las cosas a veces, muchas veces, cambian. ¿Qué pasa en la casa? Es muy lamentable ver esposos que no muestran esa bondad, esa gentileza, esa amabilidad con sus esposas. Son ásperos y secos con ellas. Pero Pablo dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. O padres que no son amables con sus hijos. Nos falta mostrar esa bondad de Cristo a nuestros hijos. Muchas veces les hablamos con desesperación en vez de corregir y disciplinarlos correctamente en el Señor. Nos pasa, nos desesperamos y olvidamos la corrección bíblica. Siempre, hermanos, hay tiempo de cambiar, de arrepentirnos y de hacer lo mejor para el Señor. Esta bondad no se queda allí, va más allá, nos habla de que debemos ser misericordiosos con los no creyentes y compasivos con ellos. Es que yo no entiendo por qué no ve que Dios nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo y te pones bravo que la persona no cree lo mismo que tú. ¿Cómo él no puede ver que en Efesios dice eso? Y comienzas a discutir, vete. Y te molesta que las personas no vean las doctrinas básicas del Evangelio y crean otra cosa, o que simplemente no crean. Te molesta eso, te molesta. Es que yo no sé cómo no pueden ver. Y te impacientas. Bueno, tú y yo fuimos así. Ese es el tema. Tú y yo en algún momento fuimos así. Y si Dios mostró su bondad para con nosotros, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios tuvo bondad con nosotros, una bondad paciente. Mostremos entonces esa misma bondad que es paciente para los que aún no creen. Seamos pacientes. Dediquémosles tiempo. No nos molestemos. Estemos allí pacientes. Orando por ellos también, orando. A mí no me funcionó, doy mi ejemplo, a mí no me funcionó el impacientarme y el insistir, pero ¿cómo no lo ve? No me funcionó de esa manera, hermano. Y me molesté, nada. La oración. El Señor hará la obra en su tiempo. El trabajo del Señor. No es nuestra insistencia. Usted sí predica la palabra, pero no se moleste. Los demás conocerán tu bondad porque vieron o experimentaron tu bondad. Repito, los demás conocerán tu bondad porque vieron o experimentaron tu bondad. Así que trabajemos en ello, hermanos, en la bondad.
una bondad que es paciente, que es gentil, que es amable. Última parte. Firmes en la oración. Firmes en la oración. Dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este afán que habla aquí el apóstol Pablo, este afán llega cuando queremos controlar lo que no podemos controlar. O sea, nos queremos meter en todo lo queremos tener bajo control. Y como nos metemos en esas cosas y no podemos controlar las cosas, entonces ahí es donde viene el afán de querer tener todo bajo control. Ahora mismo, aquí ahorita mismo, ¿qué estás queriendo tú controlar? ¿Qué estás queriendo controlar? ¿Qué te roba la calma? No esperes más y suelta el querer controlar las cosas. Suelta eso. Sabemos que Dios existe y que Él tiene el control de todas las cosas, pero muchas veces se nos olvida que no somos Dios. Sabemos que Dios existe, pero se nos olvida que nosotros no somos Dios. Tú y yo no somos Dios. Dejemos de querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y es que la medicina contra el afán no es la apatía. Repito, la medicina contra el afán no es la apatía o el hacer ver que no me importa. Bueno, eso ya no me importa eso y lo dejo así. No, esa no es la medicina. Entonces, como el hermano Eri me dijo que yo era un controlador. No, es que el hermano Eri me dijo que yo soy un controlador, entonces simplemente ya nada me importa. O sea, lo dijo el hermano Eri. Entonces viene la mujer. ¿Por qué siempre viene la mujer? Bueno, el ejemplo dice así. Viene la mujer y le dice al esposo, no hay comida, no hay nada de comer. Y el esposo le responde, ¿tú eres Dios? No, ¿verdad? Entonces no podemos hacer nada. Ya, no hay comida, no podemos hacer nada. El hermano Eri dijo que yo era un controlador, entonces ya mejor no hacemos nada. El antídoto ideal contra la ansiedad es el abrir efusivamente el corazón a Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Ese es el remedio contra el afán. Abrir nuestro corazón a Dios y mediante la oración y la súplica con acción de gracias presentarlas al Señor. Debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. No es solo orar, sino orar presentando nuestras necesidades y problemas a Dios. Así que hermanos, no es que ustedes se van a quedar sin hacer nada y que no me importa nada en esta vida y me quedo ahí a esperar morir. No.
el afán y la ansiedad, su antídoto es la oración. Pidiéndole a Dios por eso, que tú sabes que no puedes controlar y que el único que puede controlarlo es Dios. Y Dios controla todas las cosas. Así que todas las cosas las debes presentar a Dios. Ese es el antídoto. No te quedes mudo sin hacer nada. Oración. Firmes en la oración. Dice 1 Pedro 5:7, dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Toda. Porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7. Salmos 55:22 dice, echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Así que Pablo no esperaba que la respuesta a nuestras oraciones fueran vernos libres de todos nuestros problemas, sino que nuestras mentes y corazones estuvieran protegidos por la paz de Dios. Como lo dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ese es el resultado de presentarnos ante Dios en oración y súplica, presentando nuestros afanes, las cosas que nos preocupan. Ese es el resultado. La paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Los filipenses estaban acostumbrados a ver a los centinelas romanos montar la guardia. De la misma manera, solo que en un sentido muchísimo más profundo, el Señor estará siempre velando. Cuando dice guardará, Él está velando, guardando nuestras mentes y corazones. El Señor está haciendo guardia por nosotros. Él está haciendo guardia por nosotros, como un centinela. Así que estemos firmes en la oración por nuestros afanes. En resumen, hermanos, debemos estar firmes en el Señor. Y como hermanos firmes en el Señor, vamos a estar firmes en la unidad, firmes regocijándonos en el Señor, firmes en la bondad y firmes en la oración. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en el Señor. Oremos. Señor, agradecido estamos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de esos versículos que refrescan nuestra alma, que nos muestran, Padre, que debemos estar firmes en ti. Firmes, Señor, para ejecutar cada una de esas tareas que como hijo de Dios debemos cumplir, porque queremos, Señor, también hacerlas, porque tú has puesto ese querer como el hacer, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en unidad, sabiendo que debemos estar en un mismo sentir por el Evangelio, luchando por el Evangelio. Que nuestras diferencias, Señor, personales, no estén por encima, Señor, del Evangelio, sino que nuestra unión, Señor, sea más fuerte para que el Evangelio sobresalga entre nosotros, el amor que hay entre nosotros. Señor, que también estemos firmes regocijándonos en ti.
Que no dependa, Señor, de las circunstancias, sino que dependa solo de ti, porque nos regocijamos en ti. Tú no cambias. Señor, que nuestra bondad sea vista por todos los hombres, ya sea que estemos en la iglesia con los hermanos, en la casa con nuestras esposas e hijos, en el trabajo, Señor, con nuestros compañeros, en la escuela, en la universidad también. Que nuestra bondad, nuestra paciencia, nuestra gentileza, nuestra amabilidad sea conocida. Señor, que también estemos firmes en oración. Que los afanes, Señor, de esta vida podamos, Señor, presentarlos a ti en oración. Y que tú, Señor, seas nuestro antídoto. Que tú, Señor, nos des esa paz que dices en tu palabra, que nos guardará nuestra mente, nuestro espíritu en Cristo Jesús. Tú eres ese centinela que nos guarda. Ayúdanos, Padre, en cada una de estas cosas, Señor, porque sabemos que solo no podemos. Tú tienes el control, tú tienes ese poder, esa fuerza, y tú la das, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Padre, ayúdanos a también enseñar esto en nuestros hogares, a nuestras familias, a compartir con otros, Señor, lo que tú haces con tus hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.